Un segundito nada más. Un momentito, por favor. Voy. 3-0. Regrese. Aquí está. Ok. Ok, vale. Entonces les comparto pantalla, ¿vale? El día de hoy vamos a continuar con la parte de Spark. Entonces nos quedamos el día de ayer justamente con los conceptos de cómputo distribuido. ¿Sí me escuchan bien ahí, verdad? Sí. Súper, vale. Ok, entonces nos quedamos en el concepto de cómputo distribuido, en el cual tenemos una colección de computadoras independientes que aparecen ante sus usuarios como un único sistema, ¿de acuerdo? Esta es una definición que da Andy Tannenbaum, que es uno de los padres de la computación distribuida, muy, muy famoso. Si ustedes se meten al mundo de la computación distribuida, pues él es justamente un gurú en ese segmento, ¿de acuerdo? Entonces, también vimos justamente que vamos a utilizar... ahí, porfa, apaguen nada más el micrófono. Ok, gracias. Ok, entonces para poder nosotros utilizar Spark, que va a ser el framework que vamos a estar utilizando durante la clase, para implementar algoritmos de Machine Learning, pero no solamente para algoritmos, sino hacer todo un preprocesamiento de datos, hacer una ingesta de datos, hacer todo el proceso de Data Science, vamos a utilizar justamente Cloud Computing. Cloud Computing o computación en la nube se va a referir justamente a tanto las aplicaciones que se ofrecen como servicio a través de Internet. Por ejemplo, este es Gmail, ¿no? Este es Gmail, es un servicio que se ofrece justamente a través de Internet, ¿no? Entonces, el cloud computing son justamente esos servicios que se ofrecen a través de Internet, ¿sí? Como el hardware y el software de los servicios de los centros de datos que van a proporcionar dichos servicios, ¿de acuerdo? Todos estos servicios que nosotros vamos a estar utilizando como Databricks están alojados en un centro de datos que son edificios gigantescos con condiciones muy específicas de temperatura, de redundancia de energía, entre otros aspectos. Por ejemplo, tienen que estar construido fuera de una zona sísmica, o sea, fuera de una zona que pueda ser vulnerable a sismos, ¿no? Entonces, tiene que tener ciertas condiciones, tiene que tener redundancia en electricidad, en redes, entre otras cosas, ¿vale? Esos son esos centros de datos. Entonces, el cloud computing justamente son las aplicaciones que se van a ofrecer como servicios a través del Internet, como todo ese conjunto de hardware y software de los sistemas que están alojados en los centros de datos. Ahora, van a haber diferentes modelos de datos dentro de los servicios que nos ofrecen estas nubes, ¿de acuerdo? Y estos servicios se segmentan en algo que se le denomina SaaS, PaaS IaaS. De hecho, hay NAS, hay seguridad como servicio, redes como servicio, infraestructura como servicio, software como servicio. ¿Pero qué quiere decir todo eso? Básicamente es la capacidad que le da la nube pública al usuario de poder adaptar las necesidades del servicio que les ofrece, ¿no? Y dependiendo de esa adaptación que puede llegar a tener el usuario, por no utilizar la palabra customización, que en español no existe, pero que se suele utilizar mucho, que es customizar un servicio, dependiendo de eso, vamos cayendo en el SaaS, en el PaaS o en el IaaS. Por ejemplo, muchas veces vamos a estar utilizando ciertos SaaS. ¿Qué quiere decir estos SaaS? Que nos van a dar un software como servicio en el cual por ejemplo, Gmail, nosotros no podemos modificar gran cosa. O sea, en Gmail podemos modificar configuraciones, pero no podemos modificar en dónde corre, cuál es el server, cuál es la red, entre otras cosas. Por eso es un software como servicio, ¿de acuerdo? También van a existir las plataformas como servicio, ¿sí? En el cual nosotros podemos llegar a adaptar algunas cuestiones, pero digamos no vamos a poder modificar, por ejemplo, el sistema operativo, no vamos a poder modificar el tipo de server en el cual estamos trabajando, entre otras cosas. Cuando ya nosotros podemos
modificar justamente el server, la computadora y decidir cuántos nodos, cuánta memoria RAM, cuánto de disco vamos a tener, etcétera. Es ahí cuando ya caemos un poco más hacia la parte de la infraestructura como servicio. Eso es lo que quiere decir IaaS. Lo vamos a ver más adelante con mucho más calma, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a utilizar un servicio para poder correr nuestras implementaciones de preprocesamiento de datos y de data science en algo que se denomina Databricks, ¿de acuerdo? Entonces, yo les dejé como tarea justamente que ustedes abrieran una cuenta en Databricks. Nada más confírmenme que así se ve porque luego Databricks está medio raro. Entonces, yo tengo como cuentas ligadas, entonces ya no sé si estoy en la versión free, aunque aquí dice free, o se cruzó con otras cosas. Si ven este mismo interfaz, ¿cierto? Sí. Súper. Vale. Entonces, este es la pantalla que tiene, bueno, la vista que tiene Databricks. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar un poquito hablando de Databricks y vamos a ir saltando de la teoría a la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, Databricks va a ser una plataforma, ¿sí? Una plataforma integral de ciencia de datos e ingeniería de datos. ¿Por qué ingeniería de datos? Porque nos permite justamente hacer una etapa de ingeniería de datos que quiere decir realizar todo un proceso de creación de pipelines para poder disponibilizar la información y hacerla consumible para los diferentes equipos, tanto de business intelligence, para que hagan sus dashboards. Ahorita luego les conocen como Decision Science, etcétera, ¿no? Pero bueno, básicamente los que muestran ciertas métricas de manera visual y además para aquellos que se dedican justamente a la implementación de modelos computacionales. Entonces, Databricks es una empresa fundada por Matei Zaharia, que es un científico de la computación. Él es doctor de Stanford, me parece, y justamente en su tesis, él propone la utilización de un framework nuevo como alternativa a lo que en ese momento se utilizaba para Big Data, que era Hadoop, ¿de acuerdo? Más específicamente MapReduce, que es un componente de Hadoop. Y este componente se utilizaba para hacer computes, o sea, cálculos en ambientes Big Data, ¿de acuerdo? Posteriormente, a ver, vamos a admitir a alguien aquí. Posteriormente, vieron que habían ciertos detalles justamente con esta implementación al momento de escalar y fue cuando él propone justamente la utilización de unos objetos, unas entidades que nacieron en ambientes distribuidos, están diseñados para que vivan en ambientes distribuidos y a esas cosas se les llaman RDDs, ¿sí? RDDs, ¿no? Resilient Distributed Datasets, ¿no? Entonces, que son justamente como si nosotros utilizáramos listas o árboles o alguna otra estructura de datos, ¿no? Pero estos están diseñados específicamente para vivir y coexistir en ambientes distribuidos. Y es ahí cuando él inicia justamente todo el desarrollo de Spark y posteriormente Spark se vuelve un proyecto de la Apache Software Foundation, ¿no? Él empezó justamente aquí en 2009, ¿no? En un proyecto ahí en Berkeley, ¿no? Y dije Stanford, ¿no? Creo que, bueno, pues es Berkeley. No sé de qué universidad había comentado, pero es de Berkeley. Y entonces él empieza a hacer este desarrollo, ¿no? En Spark y saca la versión de Spark 1.0 junto con la liberación del proyecto mediante la Apache Software Foundation, que es una especie de compañía sin tantos fines de lucro, ¿no? No, creo que sigue siendo sin fines de lucro. Y esta empresa justamente lo que hizo fue mejorar muchos aspectos de Spark y se lanza la versión 1.0, pero era una versión muy complicada de utilizar porque utilizaba los RDDs, que son estos objetos, pero para poder trabajar con los RDDs hay que trabajar un poco más a bajo nivel. ¿Qué quiere decir a bajo nivel? Que hay que tocar más los fierros
Entonces era un poco difícil la curva de aprendizaje para la adopción de Spark, ¿no? Luego sale Spark 2.0 y ya los RDDs dejan de ser, digamos, los objetos con los cuales tenemos que interactuar y nacen los famosos data frames, ¿no? Que es, digamos, los objetos a los cuales estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Que son estas estructuras en datos de forma bidimensional en el que tenemos pues columnas y renglones o rows o filas, ¿no? Como una hoja de Excel, ¿no? Entonces tenemos columnas que hacen o que representan ciertas features, ciertas, digamos, agrupaciones de cosas que se comportan de una cierta manera, por ejemplo, la edad, ¿no? El peso, etcétera, ¿no? Y tenemos también los renglones, ¿no? Que son, representan pues ciertos individuos, ¿no? O pues son parte justamente de nuestra muestra, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, cuando llega Spark 2.0, nace por ahí también Databricks. Databricks es fundado por Matei Zaharia y se vuelve una compañía pues muy importante en el mundo de la ciencia de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ellos actualmente son muy top. ¿Por qué? Porque implementaron a lo que se llama el Delta Lake, que es un formato de almacenamiento de datos que está construido sobre un formato que vamos a estar viendo que se llama Parquets, pero que además le agregan una capa transaccional, haciendo, digamos, dándole propiedades a los parquets de algo que se llaman ACID, atomicidad, consistencia, etcétera. Pero lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces, Databricks es una empresa que libera features cada mes prácticamente y que ha cambiado un poco su propósito de empresa, ¿no? A, digamos, hacer una plataforma integral de datos, no solamente ya una plataforma de Spark, sino una plataforma integral de datos. Y nos proporciona una cuenta que es la Free Edition, en la cual nosotros vamos a poder experimentar y hacer uso justamente de algunas cosas que están dentro de Databricks. Entonces, cuando nosotros nos logueamos dentro de Databricks, vamos a ver esta pantallita, ¿de acuerdo? Ahora, ellos nos van a proporcionar algo que se llama el workspace. Si se dan cuenta aquí, nosotros vemos el workspace y el US is2, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, el is2, ¿no? Es básicamente la región en donde está alojado nuestro servicio, que básicamente es en Estados Unidos, ¿no? Es un data center de AWS, eso es lo único, ¿vale? Entonces, este workspace es un área de trabajo en el cual nosotros vamos a poder interactuar y crear notebooks, etcétera, ¿no? Eh, Vamos a poder desplegar modelos, etcétera, pero va a ser, digamos, un área de trabajo, un área de trabajo que nos va a proporcionar todos los elementos para poder realizar nuestros análisis de datos, ¿de acuerdo? Y está alojado justamente en esta parte del EAST2, que es un data center en Estados Unidos perteneciente a AWS, ¿de acuerdo? Ahora bien, esa es una cuestión importante. Este workspace, nosotros podemos tener muchos workspaces, no dentro de la misma, digamos, por así decirlo, o sea, aquí nos va a mostrar nuestro workspace, pero si nosotros, nuestra cuenta tuviera acceso a dev, prod, diferentes ambientes, pues tendríamos diferentes workspaces, un workspace de dev, workspace de prod, etcétera, ¿de acuerdo? Pero bueno, nosotros vamos a trabajar únicamente con un workspace, ese va a ser nuestro workspace, ¿de acuerdo? Cuando están hablando ya en un ambiente corporativo, van a haber diferentes workspaces de desarrollo, workspaces productivos, entre otros, ¿de acuerdo? Generalmente son 5 workspaces con los que se trabaja, que es Dev, QA, Staging, Prod y DRP, que es el Disaster Recovery, que es un ambiente en el cual si truena el productivo, pues inmediatamente se levanta ese ambiente, el DRP. Es el que, digamos, se va a encargar de mantener el servicio en tanto prod esté caído. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Sí se está entendiendo?
¿Están distraídos? ¿Todo bien? Sí, profe. Súper. Súper, va que va. Entonces, de este lado nosotros vamos a tener en Databricks, vamos a tener algo que se llama el Home Workspace. Todos los que son los archivos recientes que hemos, digamos, abierto, pues van a aparecer aquí, ¿no? Aquí nos van a aparecer, ¿vale? Y aquí va a aparecer el catalog, ¿no? Que van a ser nuestros, imagínenselo así, ves como si fuera un catálogo de, no sé, de tenis, ¿no? Un catálogo de tenis, pues es como una hojita, ¿no? O sea, digo, es más bien como un librito pequeño, el cual tiene secciones, ¿no? Y esas secciones son los esquemas o bases de datos, y dentro de las bases de datos vamos a nosotros tener las tablas, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura que maneja Databricks para la agrupación de información le denominan ellos catalog, ¿sí? Como si fuera un catálogo de tenis. El catálogo de tenis tiene secciones de tenis deportivos, tenis casuales, tenis para correr, tenis para, no sé, para jugar, no lo sé, o sea, otras cosas, ¿no? O sea, hay diferentes grupos de tenis, ¿no? Y dentro de esos grupos de tenis, o sea, que serían estos esquemas, ¿no? Tendrían cada uno de los tenis, que serían, no sé, tenis de, no sé, caballero, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se refiere justamente este catálogo. Va a ser la manera en cómo se va a organizar la información en Databricks, ¿vale? Entonces, vale, entonces aquí nosotros vamos a tener también los jobs o pipelines que van a ser agrupaciones de tareas, ¿no? Que nosotros podemos crear para, digamos, ejecutar un determinado proceso. Por ejemplo, queremos primero extraer la información de nuestra base de datos y agregarle de CSV y pasarlo a Parquet, ¿no? Podría ser una tarea. Posteriormente, cuando ya lo tengo en Parquet, lo voy a leer y le voy a dar formato a cada uno de los datos. Que los strings sean debidamente, o sea, que las columnas que son numéricas, pues no salgan como cadenas, sino realmente salgan como números, ¿no? Entonces ya creo otra tareita, ¿no? Otro task en el cual después de leer el Parquet, hace justamente la transformación de esos datos. Y así voy creando ese pipeline, ¿de acuerdo? Es como una especie de tubería. Imagínense una tubería en el cual recibe el agua que puede llegar a estar contaminada en un tratamiento de aguas negras, por ejemplo, ¿no? Y les va aplicando procesos. En la primera parte de la tarea, a lo mejor hace un proceso de decantación. En el segundo, hace una parte de filtrado de residuos sólidos y metales pesados. En la tercera etapa lo que hace es un proceso de ponerle cloro al agua, ¿no? Y así lo va haciendo. Entonces, eso, digamos que es un proceso en el cual nosotros tenemos un pipeline y cada uno de esos pedacitos pues son, vamos a llamarles stages o task que va haciendo esa tubería. Entonces, básicamente eso es esta sección de jobs y pipelines, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se llaman jobs? Porque nosotros podemos crear justamente aquí un determinado jobcito en el cual yo voy a crear una tareita, no sé, si yo tuviera aquí un notebook, ¿no? Y lo voy a programar a que se ejecute a una determinada hora, ¿de acuerdo? Podría ser eso, ¿vale? Y finalmente aquí están los computes. Como yo les comenté, la computadora y el almacenamiento están separados. Es un tipo de arquitectura en el cual, a diferencia de una computadora personal en donde tenemos el disco duro o la unidad de estado sólido, y además tenemos el procesador también conviviendo dentro del mismo equipo, aquí nosotros vamos a tener el compute y el almacenamiento separados. ¿Dónde va a estar el almacenamiento? Pues va a estar aquí, ¿de acuerdo? Aquí es donde va a estar, ¿vale?
Y en el compute nosotros vamos a poder crear una cosa que se llama el SQL Warehouses. Ahorita en la versión Free Edition nos deja crear el SQL Warehouses, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a crear una unidad de cómputo y ahorita vamos a ver a qué se refiere esta parte de serverless, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, nos saltamos aquí una definición que es el serverless, ¿no? Y es lo que vamos a estar utilizando también. El serverless va a ser un modelo de ejecución en la nube donde el proveedor, o sea, AWS, Google, Azure, va a gestionar dinámicamente la asignación, ¿sí? Y el aprovisionamiento de los recursos de cómputo, ¿sí? Y, digamos, el usuario pues no se va a preocupar justamente por la infraestructura, sino únicamente por la lógica o el código. Eso es el modelo serverless. Si nosotros no tuviéramos serverless, aquí tendríamos que crear una computadora y después esperar a que se encienda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí Databricks ya nos está proporcionando un serverless que no es específicamente, no es exactamente este, porque este es un warehouse, un serverless warehouse. Esto es más orientado hacia lo que son queries de SQL, ¿no? Pero aquí en esta parte nosotros vamos a tener el workspace, que va a ser, digamos, la parte donde nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, aquí en Workspace vemos que está repos, esto ya lo van a quitar, y tenemos los shards, que son archivos compartidos, y aquí van a estar los users. Si aquí hubiera, digamos, otro usuario o con otro correo, ¿no? O sea, fuera otra persona, aquí aparecería la lista de correos, que son los usuarios que van a estar ligados a ese workspace, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a este workspace y podemos crear un folder, ¿no? Donde vamos a guardar nuestros códigos. Y le vamos a poner ciencias 2016, 2026, creo que 2, ¿no? Este es el semestre 2026, 2, no estoy seguro. Pero bueno, una vez que ya está creado esta carpeta, nosotros podemos crear un notebook, un file, una query, un dashboard o un Genie Space. ¿Qué es un Genie Space? Pues es básicamente la manera de crear, utilizar la IA de Databricks, ¿vale? Un dashboard pues va a ser una representación visual de datos, ¿no? Medio chafitas, pero no chafitas, sino más bien no tan atractivos de manera visual, pero la verdad es que cumple con su función. Y aquí podemos también crear queries, files, por ejemplo, files, si queremos crear un .py, podríamos hacerlo. Y podemos crear los famosos notebooks, que seguramente ustedes ya están acostumbrados a trabajar, ¿vale? Entonces le vamos a poner aquí Spark Data Frame mejor. Primeros pasos. ¿Vale? Y este va a ser, digamos, nuestra área de trabajo donde nosotros podemos empezar a correr código Spark, ¿de acuerdo? Ahora, para correr código Spark, nosotros necesitamos ligarlo a un recurso computacional. ¿Cómo vamos a ligar a ese recurso computacional? Justamente mediante un serverless, ¿de acuerdo? Ese serverless, ¿sí? Va a ser esa unidad de cómputo que nosotros no necesitamos, digamos, crear y configurar, sino simplemente ya va a estar dado, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente nosotros seleccionamos justamente aquí este serverless y cuando nosotros corramos algún código, vamos a asignar la ejecución de ese notebook sobre este recurso computacional. Si se dan cuenta, ya está arriba. Si esto no fuera un serverless, tendríamos que esperar a que se encienda y después de que se encienda, seleccionar justamente el recurso y ponerlo, ¿no? Si se dan cuenta, aquí no me aparece porque únicamente tenemos el acceso al serverless, ¿de acuerdo? Y a los warehouses. Nos dan un warehouse de tamaño muy pequeño, ¿vale? Ok, una vez que ya tenemos eso, lo que vamos a hacer es ahora crear un volume.
que es un volume, va a ser justamente la manera en que nos permite Databricks subir un archivo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es SQL, ¿sí? Y vamos a crear un volume, ¿sí? Bueno, antes de eso, vamos a crear una base de datos, ¿sí? Create database if not exist. Ahí está, miren, nos permite complementar o completar nuestro código, ¿sí? Y le vamos a poner aquí ciencias, ¿vale? Bueno, no, más bien dev, para que se vea un poco más profesional. Entonces, creamos nuestro, no, dev no es una buena, no es un buen nombre. Déjenme ver. No, no es un buen nombre. Vamos a ponerle... Ahí ya se creó. A ver si me permite hacer un catalog. Este catalog sí se debería de llamar dev, pero la base de datos no se debería de llamar dev. Entonces, lo que yo voy a hacer es crear un catálogo, ¿vale? Si yo me voy aquí a catálogo, si se dan cuenta, ya está el catálogo de dev, ¿de acuerdo? Que no tiene nada. Bueno, tiene un default y un information schema, pero pues, no tiene más cosas, ¿de acuerdo? Entonces, este catálogo es como crear justamente un catálogo de Andrea, un catálogo de tenis, ¿no? Etcétera, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros ya hayamos creado el catálogo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es crear una base sobre ese catálogo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo creamos la base sobre ese catálogo? Pues vamos a crear otra celdita, ¿sí? ¿Hasta aquí me van siguiendo o ya les dio miedito? ¿Alguna pregunta? No se queden callados. Es importante que esto lo puedan manejar porque es súper útil. Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. A ver, ¿qué está haciendo esta cosa? Todo por darle a autocompletar. Ok. Vale. Entonces, vamos a crear una base de datos utilizando ese catálogo. Y le vamos a poner, le estamos diciendo aquí, usa el catálogo de dev, créate una base de datos, ¿sí? Debería de ser un esquema, si no existe, y que eso se llame ciencias, ¿vale? Este es un nombre un poco más apropiado. Entonces, creamos, corremos, nos vamos a catalog para hacer la comprobación, y si se dan cuenta, ya está ciencias aquí, ¿sí? Que esto es básicamente el nombre que le da Databricks de esquema a una base de datos, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros ya podríamos crear una tabla, si se dan cuenta, pero no tenemos ninguna tabla todavía creada, porque tendríamos que ingestar información para asignarla en esa parte, ¿vale? Entonces, recapitulando, lo que hicimos es crear un catálogo, que es la manera en cómo Databricks organiza la información, ¿sí? Después de crear el catálogo, le decimos, usa el catálogo de dev y créate un esquema o una base de datos, ¿sí? Si no existe, si existe, déjalo igual, que se llame ciencias, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora que ya tenemos eso, nosotros dentro de ese esquema podemos crear tablas o podemos crear ciertas unidades que nos van a permitir almacenar información. Por ejemplo, podemos crear un volume. ¿Qué es un volume? Pues es la manera en cómo Databricks nos va a permitir ingestar archivos en esa base de datos sin que tengamos que crear un procesamiento previo para darle un formato de tabla, ¿sí? Un formato de dataset o de data frame a la información para poderla cargar. O sea, nos da esa opción de decir, puedes subir ahí un archivo, lo que quieras, hasta una imagen, o puedes subir, digamos, un CSV ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar dev y vamos a utilizar ciencias, ¿sí? Y después de nosotros hacer referencia al catálogo, al esquema, con esto ya se van dando cuenta que para que yo pueda crear y utilizar ese recurso, debo de utilizar esas tres palabras concatenadas, catálogo, esquema, y ahí le debo de poner yo el nombre de volume, ¿no?
y le voy a poner files, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estoy haciendo es crear un volume, que ahorita van a ver con qué finalidad. Y ahí está, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a Catalog, vamos a Dev, nos vamos a Ciencias, aquí hay un volume que se llama Files, ¿de acuerdo? Ahora que ya está creado ese volume, yo voy a poder hacer una carga de archivos desde mi computadora. Por ejemplo, subir este CSV. Y ahora sí le doy y ya está, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O ya se me perdieron con...? Yo sé que esto es muy nuevo, pero pues es importante que ya empecemos a verlo. ¿Dudas, comentarios? ¿Ya se perdieron? ¿No están entendiendo qué pasa? ¿Seguros? ¿Alguien? ¿Algún comentario, duda? ¿Preocupación? ¿Todo bien? ¿Les está interesando? ¿Les está agradando Databricks? Digo, aquí ya no es el Excel, ¿no? Vamos a cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo aquí mi archivito, ¿no? El US Crime, CSV, ¿vale? Ok, entonces nos regresamos aquí y vamos a justamente a poner en práctica este concepto de serverless, ¿no? Ahora ya tenemos con qué trabajar, al menos tenemos un archivo el cual podemos leer, ¿vale? Entonces voy a copiarme aquí esta ruta, ¿no? Y me voy a regresar a mi workspace, ¿no? Que es Ciencias 2026, y me voy a ir a DataFrame primeros pasos. Ya lo había utilizado déjenme ver. No sé por qué utilicé debí de utilizar otro, porque este es más como SQL. Pero bueno, voy a utilizar aquí otra celdita y ahora sí voy a utilizar Spark. Mejor voy a crear otro archivo porque no me quiero hacer bolas. Que va a ser le voy a poner... debería de llamarse... debería de llamarse Unity. Después les platico por qué debería de llamarse Unity. Y sí, Data Frames, ¿vale? No sé por qué no me deja seleccionar todo. Tengo que estarlo... Ahí está, ¿vale? Ok, una vez que yo ya subí mi archivito, ahora sí yo ya puedo utilizar Spark, ¿sí? Acuérdense que estamos en esta sección de Spark. Estamos en esta parte donde ya se creó una versión de Spark 2.0, ya no tenemos que utilizar los RDDs, que son estos objetitos, por detrás. O sea, sí los vamos a utilizar, pero digamos que ya no tenemos que interactuar con ellos, porque finalmente ellos van a ser la base de los data frame. Los data frame están construidos sobre RDDs, ¿de acuerdo? Que son estos objetos que viven en ambientes distribuidos, ¿no? Pero en este caso, con la versión 2.0 ya se vuelve mucho más amigable Spark, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a DataFrame y le ponemos Spark, ¿no? Ahora, aquí hay una cuestión sumamente importante. Para que nosotros podamos ejecutar cualquier sentencia asociada a Spark, necesariamente vamos a necesitar escribir Spark. Siempre vamos a tener que escribir Spark. ¿Y esto qué es? Esto no es más que la puerta de entrada, pónganle así, la llave que nos va a abrir la puerta para poder utilizar el recurso computacional de Spark, ¿sí? O sea, siempre que querramos leer un archivo, hacer alguna modificación, tenemos que utilizar la palabra Spark porque va a ser la palabra asociado, es como una especie de llave que yo voy a utilizar para poder abrir este cajoncito y poder utilizar los recursos computacionales de Spark. Véanlo de esa manera. Tiene que ver un poco con la arquitectura de cómo está Spark, pero también lo vamos a ver durante la revisión del PDF, ¿vale? Aquí. ¿Ok? Entonces, ya que estamos aquí en Spark, lo que vamos a hacer es ponerle Spark Read.format y aquí le ponemos CSV, ¿no? Y aquí le ponemos load, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a escribir
la ruta en donde está guardado nuestro archivo, ¿sí? Y vamos a correr esto. Si se dan cuenta, ya no necesitamos nosotros haber creado o sea, haber configurado un recurso computacional, sino Spark automáticamente tiene muchos servers disponibles para cuando un usuario lo necesite. Evidentemente, dado que estamos utilizando una versión Free Edition, este serverless utiliza algo que se le llaman instancias spot, que son instancias que andan libres por ahí, pero que, digamos, no tienen gran potencia, están limitadas, y si un usuario, digamos, lo necesita, lo toma y luego lo libera, y a lo mejor, no sé, tu instancia puede llegar a tronar porque hubo una sobrecarga en la demanda, etcétera, etcétera. O sea, desafortunadamente, pues es gratis, ¿no? Y al ser gratis, pues, bueno, no afortunadamente es gratis, y desafortunadamente, pues no tenemos la ventaja de que sea una instancia de pago que esté exclusivamente para nosotros, ¿de acuerdo? Ok, entonces, si se dan cuenta, esta es la manera en cómo nosotros leemos un archivo. Ahora, hay varias cosas que hay que ver. De entrada, si leyó correctamente el data frame, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ver si el contenido del data frame está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que si tomó como el header la fila 0, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen es que tienes que decirle explícitamente, oye, voy a utilizar este separador, voy a utilizar que la primera fila sea el nombre de mis columnas, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo leímos y no pasó nada. Si vemos el resultado, simplemente lo que dice es que agarró y le puso el nombre de la columna C0, C1 hasta C11 como título de los headers, ¿de acuerdo? Sí, o sea, el nombre de las columnas. Entonces hay que pasarle la instrucción de que tome, ¿sí? Aquí header igual a true, ¿vale? Entonces, si ahora lo volvemos a correr, esto debería ser option. Ahí está. Si hacemos esto de option, si se dan cuenta, ya tenemos Y, M, S, O, D, etcétera, ¿no? Como es un CCB asociado a crimen, estos son variables asociados a la incidencia delictiva en un determinado estado en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y esto significa justamente la variable de respuesta, que es el número de incidencia delictiva por cada 10,000 habitantes. Me parece que si el estado es sureño o no, no me acuerdo qué era. Y el nivel educativo, el gasto policial un año antes y el gasto policial en el año actual, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, no pasó nada, aparentemente, ¿no? Decimos, bueno, ya lo leyó. Y luego, ¿cómo yo veo mis datos? ¿De acuerdo? ¿Cómo yo veo mis datos? Entonces, la manera en cómo yo voy a ver mis datos es mediante una instrucción que se llama display, ¿vale? Entonces, si yo hago un display, aquí está corriendo unas cosas y ya me muestra la información. Este comportamiento que tiene Spark es lo que se denomina como lazy evaluation, que es una evaluación perezosa. A menos que tú explícitamente le digas, quiero que me muestres los datos, Spark te los va a dar. En otro caso, solamente ejecuta y dice, bueno, yo ya lo tengo mapeado, pero si tú quieres los datos, tienes que decirme que quieres los datos, ¿sí? Para que yo tome acción, ¿sí? Y yo te los pueda mostrar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Vamos lentos? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien. Súper. Excelente. Me da mucho gusto que vayan poniendo atención. Ok, vale. Entonces vamos a regresar un poquito a nuestro PDF para ir, digamos, siguiendo teoría y práctica a la vez, ¿no? Entonces, ok, ya vimos en acción el serverless, ¿no? El serverless es esta cosita, que simplemente es un recurso computacional que yo no tengo que aprovisionar.
Es decir, yo no tengo que ir a compute y decirle, ¿sabes qué? Ya te creo aquí, no sé por qué esto. ¿Sabes qué? Voy a crear ese recurso, ¿no? Esto es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo pudiera crear aquí el compute, yo tendría que decirle create SQL warehouse, ¿no? Pero bueno, no necesito hacerlo, ¿ok? De acuerdo. Entonces, eso es el serverless. Ok, entonces vamos a hablar un poco más de Spark, ¿no? Entonces, Spark es justamente un sistema de computación de clúster rápido y de propósito general. Nos va a proporcionar una API de alto nivel, ¿sí? En Java, Scala y Python. Spark está construido mediante Scala, ¿sí? Es un framework, es una manera de resolver un problema y está construido con un lenguaje de programación orientado a funcional. Es un lenguaje de programación funcional que se denomina Scala. Pero Spark dice, ¿sabes qué? Yo no te voy a pedir que para que tú programes en Spark tengas que aprender Scala. Yo te voy a dar una API, ¿sí? Es decir, yo te voy a encapsular el comportamiento de mi framework y te voy a dar la oportunidad de que tú puedas escribir en un lenguaje de programación que tú ya conoces, como puede llegar a ser Python, R o Java, esa oportunidad de poderte comunicar con mi framework que está construido en Scala. O sea, hay un paso ahí de código que hace la traducción de las instrucciones de Python, Java, R a Scala, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se denomina una API, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que hace es que tú no necesitas conocer las entrañas y programar en Scala, sino más bien con que ya sepas Python, tú puedes escribir código Python, o sea, en Python, y lo que va a hacer Spark, PySpark, es traducir ese código hacia Scala, y eso es lo que se denomina una API de alto nivel, básicamente, ¿de acuerdo? Ahora, Spark va a ser compatible con un amplio conjunto de herramientas de alto nivel, ¿no? Nos va a permitir hacer scripts de SQL, procesar datos estructurados, hacer aprendizaje automático, machine learning, mediante ciertos componentes de Spark, ¿de acuerdo? Ok, entonces les decía, el éxito de Spark es, a diferencia de lo que se utilizaba antes, que era MapReduce dentro de Hadoop, es que introduce el concepto de conjuntos de datos distribuidos resilientes. Son datos, o sea, son tipos de datos que están diseñados para vivir en ambientes distribuidos y son resilientes, es decir, son tolerantes a fallos. Si hay, digamos, una ruptura de un nodo, o sea, por conexiones de red, porque mi computadora ya no se pudo conectar a la otra computadora, digamos que son resilientes, puede llegar a buscar una copia de la información que guardaba en otro nodo y si la encuentra, entonces no va a tronar el proceso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se denomina tolerancia a fallas y tiene un rendimiento relativamente superior, bueno, muy superior a lo que es MapReduce, más bien. Ok, entonces, esto no los podemos saltar. Y esto sí es fundamental. Spark está construido de esta manera. El Spark Core, que está programado en Scala y tiene ciertos modulitos que se le denominan Spark SQL para poder escribir en SQL y hacer queries, entre otras cosas. Spark Streaming para procesar microbatches, o sea, casi procesar información en tiempo real. Tiene otra componente que se denomina MLlib, que ahora ya está deprecada y me parece que se está migrando a ML. Nosotros vamos a utilizar ML. Y ML es justamente el componente de Spark orientado a la modelación o a la realización de algoritmos de machine learning. Y finalmente Graph, que pues está orientado justamente a grafos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el Spark Core, digamos, es todo las tripas de Spark, tiene estos 4 componentes y además, para poder interactuar con los nodos, o sea, porque como dijimos, Spark está diseñado para ser cómputo distribuido, es decir, un conjunto de computadoras que actúan como una unidad, pues nosotros vamos a tener justamente computadora que manda a las demás computadoras a que realicen un determinado trabajo. Y esas computadoras los vamos a denominar como workers. Entonces, para que se pueda coordinar todo ese trabajo entre las diferentes computadoras, necesitamos un programa informático que realice todo eso, ¿no?
bueno, un programa computacional. Y eso es justamente lo que se le denomina el YARN o el Mesos, ¿de acuerdo? Son códigos que permiten que el maestro se comunique con el nodo trabajador, ¿no? O el driver, o sea, el nodo maestro, coordine y le diga a los demás trabajadores qué hacer y después devuelvan el resultado hacia el nodo maestro y él pueda enviárselo al usuario, ¿vale? Entonces, esa es digamos, la estructura de Spark, ¿no? Y vamos a presentar la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Pues nosotros hablamos en el ámbito de data, ¿no? De arquitectura, como si habláramos de una construcción, ¿no? Un edificio tiene una arquitectura, ¿no? Una arquitectura en el cual, no sé, tiene tantos metros de profundidad, tiene ciertos componentes para que no se caiga, etcétera. Igual, el software tiene una arquitectura diseñada o bajo la cual está construida, que le permite realizar, digamos, las funciones que realiza, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de arquitectura, la manera en cómo está construido ese framework o software o sistema, ¿de acuerdo? Entonces, la arquitectura de Spark consiste en lo siguiente: un programa driver, ¿no? Un programa driver en el cual nosotros tenemos que invocar algo que se denomina el Spark Context, ¿sí? O el Spark Session actualmente. Y ese Spark Session, que es como si tú pudieras loguearte dentro de una página de internet y abrir una sesión, por eso se llama Spark Session, pero en lugar de abrir una sesión de login a tu correo electrónico, lo que haces tú es crear una sesión de Spark, ¿de acuerdo? Y esa sesión de Spark te va a permitir realizar cualquier procesamiento, ¿sí? Dentro de lo que es Spark, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se le denomina el Spark Session. Ahorita ya no se utiliza casi el Spark Context, se utiliza el Spark Session, ¿de acuerdo? ¿Y qué es ese Spark Session? Pues es algo que nosotros, si estamos trabajando en Databricks, no lo vemos, pero es básicamente esta cosita. Este Spark es un Spark Session, ya está creado, Databricks ya nos los dio. Es un punto de entrada, es la llave para poder utilizar la computadora llamada Databricks, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente ese Spark Session. Y el Spark Session va a utilizar un Cluster Manager o un manejador de clúster para poderse comunicar con los nodos trabajadores. Vean esto como una computadora. Computadora 1, computadora 2, computadora 3. Solamente que esta computadora va a tomar el rol de driver, como de maestro, de gestor, de coordinador de los trabajos que van a realizar los nodos trabajadores o nodos workers node, ¿de acuerdo? Y estos workers node tienen diversos componentes que son los ejecutores. Piénsenlo así, los procesadores de sus computadoras, ¿no? Tienen núcleos, ¿de acuerdo? Y en cada uno de los núcleos ustedes pueden ejecutar tareas. Esas son las famosas tasks, ¿de acuerdo? Entonces tienen aquí el worker node 2, pueden tener muchísimos workers que van a realizar ciertos trabajos, ¿sí? Para que de esa manera sea mucho más eficiente el procesamiento de datos. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen la capacidad de dividir un dato o si su problema les permite dividir un dato, su algoritmo con el cual están trabajando les permite que segmenten esa información y da igual que la segmenten, ¿no? Porque no siempre va a pasar así. Hay algoritmos de Machine Learning que necesitan todos los datos para calcular una determinada métrica. Por ejemplo, si un algoritmo de Machine Learning está basado fuertemente en el concepto de distancia entre todos los puntos, pues no va a poder distribuirse. ¿Por qué? Porque no tendría ningún caso que se distribuya. ¿Qué quiere decir eso? Que el CSV se vaya un cachito para acá, el otro CSV se vaya un cachito para acá. Si al final de cuentas tú vas a necesitar juntar ese CSV para calcular la distancia de un punto a todos los demás. Entonces, no todos los algoritmos de Machine Learning son distribuidos. Algunos sí, pero no todos. No todos se pueden distribuir, ¿de acuerdo? O sí se pueden, pero no tendría ningún caso, ¿de acuerdo? Porque después necesitas recuperarlos y eso no tiene ningún chiste, ¿de acuerdo? Entonces, pero si un algoritmo sí permite hacer eso, o sea, que yo pueda calcular parte de ese algoritmo aquí y otra parte aquí, y da igual, entonces sí puedo aprovechar los beneficios de la computación distribuida.
sobre todo cuando tienes datos masivos, que estamos hablando ya de gigas y gigas de información, o necesitas procesar información sumamente compleja, aunque no sea realmente tan grande, ahí es donde brilla Spark y ahí es donde brilla la computación distribuida, porque tú vas a poder ejecutar justamente tareas en diferentes nodos trabajadores y no depender de que se termine una tarea para que tú puedas ejecutar otra, ¿de acuerdo? Tú puedes mandar, digamos, esa tarea en un nodo trabajador y que en ese nodo trabajador se pueda ejecutar procesos paralelos. Si se dan cuenta, aquí está task y esta task 2, pues están paralelos, o sea, pueden estar corriendo de manera paralela, pero a la vez estar distribuidas, ¿sí? O sea, paralelo se queda corto a lo distribuido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el distribuido yo voy a poder correr un segmento de código o un segmento de mi data frame en un nodo trabajador y a la vez dividirlo en tareas que corran de manera paralela, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí se va entendiendo? ¿Algún comentario, duda? Sí, duda. ¿La clase se está grabando? Uy, desafortunadamente no lo estoy grabando porque pues no tengo ahorita o sea, no he activado esa opción aquí. Lo iba a hacer y se me olvidó. O sea, que es básicamente contratar el Meet, ¿no? Para que nos permita grabar, porque la versión libre no nos deja grabar. Por eso es que nos está grabando. Pero bueno, podemos hacer una especie de video para que, como una síntesis de la clase. Ok. Va. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? ¿Sí se va entendiendo todo? ¿Todo súper claro? ¿O todavía tienen así como cosas muy que les hace ruido? Súper. Ok, vale. Entonces ya nos vamos aquí, ¿no? Esto generalmente nunca se habla, o sea, lo de Cluster Manager, etcétera. Y luego llegan personas que quieren usar Databricks y no entienden el comportamiento detrás de Databricks. Y eso puede llegar a ser un problema, sobre todo cuando quieres hacer un poco de cosas más avanzadas, ¿no? O hacer optimizaciones. Entonces, muchas veces no llegan con el conocimiento de saber qué es una action, qué es una transformación. Y eso puede llegar a representar un problema. Por eso es que estoy tratando de ver estos conceptos en la clase, ¿no? Bueno, desafortunadamente ya son las 9, entonces ya se terminó la clase, pero pues vamos a continuar. Mañana no estoy seguro si va Rodrigo, pero bueno, les avisamos ahí en el Classroom. Para quien no se haya dado de alta, por favor, pues eh, ahí, únase al Classroom, por favor, ¿vale? Súper, entonces es todo por hoy. Y adelante, Angélica. ¿Cree que me puede quedar con usted al final un momento? Sí, claro. Vale, súper. Vale, entonces yo los libero. Descansen. Hasta luego. Profe, yo tenía una pregunta. Sí, adelante. En cuanto a lo de las clases virtuales, ¿cuál cree que sería como el porcentaje o que sería como en virtual o presencial? Ok. Porque bueno, yo y algunos compañeros pues preferimos como virtual, pero sí se nos complica ir presencial ya en la noche. Presencia, no creo que haya ningún problema en el sentido de que las presenciales las vamos a transmitir. Bueno, de mi lado sí, Rodrigo luego sí se le complica un poquito más, pero de mi lado pues yo me comprometo a transmitir en vivo la clase en el salón. De acuerdo, profe. Y Entonces, otra pregunta, adelante. ¿las tareas son en equipo o individual? No recuerdo si lo mencionó ayer. Son en equipo. ¿De Vale, cuántos? muchas Todavía gracias. no lo determinamos hasta que esté ya el número final de inscritos, ¿vale? Va, gracias, profe. Sale.